La producción de conocimiento científico requiere variedad de procedimientos. Entre estos procedimientos se encuentran los distintos tipos de razonamiento o inferencia, podemos llamarlos de las dos maneras, que son la deducción, la inducción y la abducción, que es la que nos ocupa en esta clase. Todas las inferencias, sean del tipo que sean, se caracterizan por constar de dos partes. Por un lado están las premisas, que contienen cierta información con la que ya cuenta quien razona. Y por otro lado está la conclusión, que es nueva información, que es inferida, es extraída de las premisas y que por lo tanto se encuentra respaldada por ellas. Claro, para que un razonamiento se pueda considerar bien construido, la información que se encuentra en las premisas y en la conclusión a la que se llega a partir de ellas debe estar organizada de cierta forma, no de cualquier forma. Según el tipo de razonamiento que se trate, tenemos una forma específica de organizar esa información. Por eso podemos distinguir claramente entre estos tres tipos de inferencia. Podemos distinguirlos por su forma. Para hacernos una idea de cuál es la forma de la abducción, pensemos en lo que ocurre cuando consultamos a un médico. Suele suceder que la consulta con el médico comience con alguna pregunta por parte del médico, una pregunta del tipo ¿qué le anda pasando? Y es habitual que nuestra respuesta consista en describir algunos síntomas que nos han llamado la atención. Por ejemplo, dolor de cabeza, desgano, alguna fiebre. ¿Qué ocurre a continuación? Es muy probable que nuestro médico nos haga algunas preguntas más, buscando información, buscando otros signos, en particular un tipo de signo que llamamos síntoma, y que son signos que sugieren alguna enfermedad en este caso. Puede preguntarnos inclusive cosas como ¿se tomó la temperatura en algún momento? ¿Ha tenido algún malestar digestivo? Inclusive puede ser que nos tome las pulsaciones, la presión arterial, en fin. Lo que hace es buscar información complementaria. Busca datos, busca síntomas. Ahora, cuando el médico ya ha registrado un conjunto de información que considera suficiente, lo más habitual es que nos comunique cuál es su conclusión acerca de lo que encuentra en nuestro caso. Esta conclusión es una hipótesis que explica la presencia de esos síntomas, y es lo que los médicos llaman diagnóstico presuntivo. Este diagnóstico es la conclusión de una inferencia abductiva. Podemos representar este procedimiento tal como lo hizo Charles Sanders Peirce, filósofo de origen norteamericano de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para Peirce, la inferencia abductiva se distingue por esta estructura: resultado, regla, caso. ¿Qué significa esto? Es simple. El resultado es ni más ni menos que el resultado de algo, algún proceso, alguna acción. En nuestro ejemplo, los resultados son los síntomas que le hemos mencionado al médico y que sospechamos son resultado de alguna enfermedad que habrá que identificar. Estos síntomas son signos de un agente o proceso que los está produciendo. Habrá que interpretar esos signos para explicar su presencia. ¿Y cómo hace nuestro médico para interpretar esos signos? Lo que hace es aplicar una regla. Una regla es un enunciado general que puede informar de cosas tales como que los casos de hepatitis, por ejemplo, cursan con los síntomas decaimiento, dolor de cabeza, fiebre. Este es un enunciado que refiere a lo que regularmente sucede con esa enfermedad, por eso se llama regla. Estas reglas constituyen parte del conocimiento que el médico ha adquirido en su formación profesional. Entonces, lo que hace nuestro médico es aplicar conocimientos expresados en forma de reglas a los síntomas que ha observado, convirtiéndolos en un caso de dicha regla, es decir, en un caso de esa enfermedad. Pero atención a esta pregunta. ¿Es infalible esta manera de razonar? ¿Es necesariamente correcto el diagnóstico de nuestro médico? ¿O puede equivocarse? Claro que puede equivocarse. Recién decíamos que se trata de un diagnóstico presuntivo, es decir, una hipótesis que,
Como tal, habrá que poner a prueba. ¿Qué hace entonces nuestro médico? Busca más información, por ejemplo, otros síntomas. Por eso es habitual que el médico no se quede simplemente con su conclusión, su primer diagnóstico, y que solicite estudios como análisis clínicos o una radiografía. Son estudios que servirán ya sea para confirmar el diagnóstico o para corregirlo y orientarse hacia otra explicación, hacia otro diagnóstico. Claro, este otro diagnóstico requeriría aplicar otra regla. Lo importante aquí es tener bien presente que esta manera de razonar sirve para producir conocimiento o, como decía Peirce, producir una nueva idea, pero de ninguna manera garantiza ese conocimiento. Aun cuando la observación de los síntomas hubiera sido correcta y la regla aplicada por el médico fuese verdadera, la conclusión, el diagnóstico, no necesariamente sería acertada. Sobre la base de esta misma estructura de resultado, regla y caso, algunos autores del siglo XX, como Umberto Eco, han diferenciado 3 tipos de abducción y los describen según el grado de inventiva o de originalidad que se pone en juego para hallar y aplicar una regla. Como en la literatura detectivesca, como en Sherlock Holmes, por ejemplo, cuanta más creatividad intervenga en el hallazgo o en la aplicación de la regla, mayor es la capacidad para resolver casos complejos. En términos de Umberto Eco, estos tipos de abducción son la abducción hipercodificada, la abducción hipocodificada y la abducción creativa. Ejemplos de abducción hipercodificada son los de interpretación de signos que remiten inmediatamente a la gente que los produce. Por ejemplo, el humo como signo de fuego. Vemos humo y de manera prácticamente automática inferimos que hay fuego. Otro ejemplo, una huella digital como signo de la presión de la yema de un dedo sobre una superficie. O la huella de un pie en la arena. Son casos en los que prácticamente no cabe duda del significado, al punto de que la regla que produce la interpretación se aplica de manera inmediata. En el caso de la abducción hipocodificada, la conclusión no es tan obvia. Para describir este tipo de razonamiento suele hacerse referencia a casos de investigación policial. ¿Qué hace el detective en las primeras pesquisas de una investigación? Como el médico en la consulta, observa, registra los signos presentes, en este caso en la escena del delito, para interpretarlos en busca de pistas. Pistas que, a su vez, pueden llevar a resolver el caso. Estos signos son como las primeras piezas en el armado de un rompecabezas, que, en caso de poderse reunir las piezas suficientes, puede mostrar una imagen, aunque sea parcial, de lo ocurrido en la escena y de quienes actuaron en ella. Para ver esto de manera más concreta, hagamos un ejercicio simple y un poco detectivesco. Observemos este escenario. Una mesa. No está vacía. Vemos objetos sobre ella. Son resultados de alguna actividad ya realizada o por realizar. Son signos, son indicios. Antes hablábamos de síntomas, ahora hablamos de indicios de que aquí tuvo lugar alguna acción. Queremos saber qué tipo de acción. Como en toda investigación, cuando buscamos conocer, comenzamos por plantearnos preguntas. Claro, no se trata de cualquier pregunta. Es importante siempre seguir un orden. Siempre conviene empezar con ciertas preguntas. Como en el caso del médico, las más útiles son las preguntas que pueden responderse más fácilmente o con más seguridad. Por ejemplo, ¿qué encontramos en esta mesa? En la mesa encontramos un anotador de tipo universitario, 2 libros de texto, un portaminas, una microfibra, una PC, un termo, mate, un plato con migas y la lámpara encendida que sigue iluminando el escenario. Es una lista parcial de lo que hay en la mesa, pero al detective, o sea, a nosotros, puede servirnos como primer paso. Podemos seguir haciéndonos preguntas, por ejemplo, una pregunta un poco más profunda, como ¿qué actividad tuvo lugar en esta mesa?
¿Podríamos dar alguna explicación verosímil a la presencia de todas estas cosas aquí? Una explicación que involucrara alguna actividad que demandara haber utilizado todas estas cosas. Veamos, revisemos con más atención algunos objetos. Por ejemplo, el anotador. En la primera página de este anotador hay algo escrito. Parecen fórmulas matemáticas. Alguien ha escrito estas fórmulas aquí. ¿Por qué? Pueden ser anotaciones. Puede ser anotaciones de alguien que estudia alguna disciplina formal. Lógica, matemática, geometría. Puede también ser algún entretenimiento, como el sudoku. O podrían ser cálculos para resolver alguna tarea profesional. Por ejemplo, un trabajo de arquitectura. Hay distintas posibilidades. ¿Podemos decidirnos por alguna? Veamos si registrando otros signos podemos llegar a alguna conclusión. ¿Qué libros son estos? El que aparece en primer lugar es Diálogos de Platón. Lo hojeamos, encontramos una enorme cantidad de texto a 2 columnas, más de 600 páginas. Por la distribución del texto y por la continuidad no parece estar directamente relacionado con las fórmulas que encontramos en el anotador. Debajo de los diálogos platónicos vemos este otro libro, Autonomía científica, interdisciplina y derechos humanos. Lo hojeamos también. Encontramos una parte en la que aparecen fórmulas con símbolos parecidos a los de los apuntes del anotador. Podemos pensar que quien escribió estas fórmulas estaría trabajando con este libro, más precisamente con el capítulo que contiene fórmulas similares. Capítulo 7, título Nociones de lógica y semiótica. El título del capítulo incluye la palabra nociones. Se trata de un texto introductorio, tal vez para principiantes. Estudiantes que se inician en temas de lógica, podemos pensar. Tenemos una primera respuesta plausible para nuestra pregunta, entonces. Nos preguntamos, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Respondemos, alguien ha estado estudiando, probablemente ejercitándose en operaciones lógicas. El que las fórmulas del anotador estén numeradas, como si se tratara de distintos ejercicios, puede reforzar esta idea. Recapitulemos un poco. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Investigando un escenario, nada más y nada menos. Registramos resultados, indicios en este caso, y estos indicios los hemos interpretado de manera de dar con una explicación hipotética sobre su presencia. Alguien estuvo estudiando lógica en este lugar. Esa es la explicación hipotética. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Puede parecer obvio. Libro de texto, anotador, ejercicios de lógica son signos que parecen conducirnos de manera muy sencilla a la conclusión. La presencia en el escritorio del anotador con fórmulas, el libro de texto con su capítulo de lógica son resultados que ponemos en relación con alguna regla. Y a partir de esta información extraemos la conclusión, el caso, en el que afirmamos que alguien ha estado estudiando aquí. ¿Qué regla hemos aplicado para resolver este caso? Alguna regla que, como estudiantes, conocemos bien. Una regla que puede afirmar algo aparentemente obvio, para nosotros que somos estudiantes, no para otros probablemente. Decía algo aparentemente obvio como, por ejemplo, quienes se inician en lógica generalmente emplean anotadores, textos técnicos sobre ese tema y realizan ejercicios. Relacionando los indicios que encontramos sobre la mesa con esta regla, podemos conseguir una respuesta para nuestra pregunta. La inferencia que hicimos a partir de estos indicios y la regla que aplicamos constituyen un ejemplo de lo que Umberto Eco llama abducción hipocodificada. Lo que se intenta con este tipo de inferencia es reconstruir una imagen coherente a partir de un conjunto de signos. Claro, ya sabemos que nuestras respuestas, obtenidas abductivamente, son solo hipotéticas. A esto se agrega la dificultad de que el conjunto de signos que podemos registrar siempre va a ser parcial, incompleto. No podemos registrar absolutamente todos los signos de una escena. Por lo tanto, ese conjunto de signos puede ser interpretado de más de una manera. Por eso nos referimos a esta lógica como una lógica detectivesca o también como la lógica del armado de rompecabezas. Para seguir, podemos
hacernos otras preguntas. Nuestra investigación no tiene por qué detenerse en interrogantes tan simples como ¿qué hay sobre la mesa o qué ha estado ocurriendo aquí? Pongamos que queremos saber detalles ya no acerca de qué ocurrió en esta escena, sino sobre quién o quiénes intervinieron en ella. Por ejemplo, podemos preguntarnos qué características personales pueden atribuirse a quién o quiénes estuvieron aquí. Guiados por esta pregunta, podemos registrar otros signos o revisar signos de los que ya tomamos nota. Ante todo, ¿cuántas personas estuvieron trabajando aquí? Si volvemos a la primera de las imágenes, vemos que todos los objetos están dispuestos de manera tal que puedan ser utilizados por alguien sentado en la silla. Así que parece que se simplifican las cosas. Nos estaríamos preguntando por características personales de un individuo, no más. Volvamos al libro sobre temas de ciencias. Antes nos ayudó, veamos si puede decirnos algo más. Si miramos la contratapa, encontramos que el autor está a cargo de una cátedra de introducción al pensamiento científico de la UBA, entre otros cargos. Es fácil interpretar esto en el sentido de que nuestro o nuestra estudiante cursa el CBC, porque esa asignatura es una asignatura del CBC. ¿Qué pasa con el otro libro? Diálogos de Platón. Es literatura muy utilizada en disciplinas humanísticas como filosofía, derecho, historia, sociología, literatura. Entonces, como si fueran dos piezas coincidentes de un rompecabezas, ambos textos nos sugieren una parte de la imagen que estamos tratando de armar. En esta parte podemos ver que nuestro o nuestra estudiante del CBC está inscrito en una carrera del campo de las humanidades. ¿Qué otros signos encontramos para agregar elementos a esta imagen? Anotador, útiles de escritura, lápiz y microfibra. Esta es una combinación interesante. Un lector cuidadoso hace anotaciones en las hojas de sus libros y para no estropearlos o previendo alguna corrección, las hace con lápiz. En cambio, para sus resúmenes, fichas o los ejercicios suele usar tinta porque se ve mejor. Vamos sumando piezas al rompecabezas de nuestro personaje. Ahora podemos suponer que es ordenado u ordenada en sus hábitos de estudio, probablemente de buen rendimiento académico. Algo más. Parece una trivialidad, pero no deja de ser otra pieza en el rompecabezas. Lápiz, marcador, mate, termo, el plato con migas, se encuentran todos a la derecha del anotador. Probablemente nuestro personaje es diestro entonces. En coincidencia con esto, el mouse de la PC también se encuentra a la derecha, justamente del cuerpo de la computadora. Y de paso, ¿estudiar tomando mate? Eso significa probable nacionalidad argentina o uruguaya, o bien extranjera, pero ya habituado a nuestras costumbres. Vamos viendo cómo, guiados por nuestras preguntas e hipótesis, podemos seguir agregando piezas al rompecabezas, de manera de ir consiguiendo una imagen más definida. Claro, armar rompecabezas no es tan sencillo como interpretar signos hipercodificados. Cuando intentamos armar una imagen a partir de signos dispersos, sin una indicación previa sobre cuál es la imagen final, como estamos tratando de hacer ahora, la relación entre los resultados y las reglas no es tan evidente. Es más, el retrato de nuestro personaje con sus características personales, a diferencia de los juegos de rompecabezas, puede tener más de una solución posible. Decía que este ejercicio es un poco detectivesco, un poco, porque el verdadero detective es más ambicioso. Su caso, su conclusión final, es la revelación de la identidad con nombre y apellido del, digamos, el culpable. Nosotros también podríamos tratar de averiguar ese tipo de cosas, partiendo del conocimiento parcial que hemos conseguido y siguiendo nuevas preguntas, podríamos interpretar otros signos y así seguir agregando elementos a la imagen. Pero ¿seríamos capaces de establecer la identidad con nombre y apellido de nuestro o nuestra estudiante? Y dependerá de las preguntas que nos guíen, las preguntas que podamos hacernos, pero también de nuestros conocimientos, es decir, de las reglas y del ingenio que podamos poner en juego. Pero aún con nombre y apellido, sabemos que nada garantiza que la imagen que consigamos sea la correcta. Por otra parte, ¿es posible armar una imagen completa acerca de aquello que investigamos,
algo así como un retrato completamente exhaustivo y con nombre y apellido de nuestro estudiante, ya vimos que los signos que pueden registrarse en un escenario aparentemente sencillo son muchos, son demasiados. Sobre la mesa de nuestro ejemplo solo hemos registrado una cantidad mínima de objetos. Pensemos, por ejemplo, que hubiéramos podido revisar todos los archivos guardados en la PC, o la temperatura del agua del termo, o la composición química de las migas del plato, o el tipo y origen de la yerba mate, o ¿dónde termina la lista de los indicios que hubiéramos podido registrar y que pueden ser perfectamente pertinentes? ¿Dónde termina ese conjunto, esa lista? No lo sabemos. Entre esta infinidad de signos, la investigación puede avanzar y hacerse más profunda, en tanto puedan hacerse más preguntas. Pero, claro, en la medida en que vamos tomando nota de más y más elementos, es probable que vaya haciéndose más difícil que ese conjunto de signos parezca tan coherente como lo que vimos en el ejemplo de recién. Cuando se busca una explicación capaz de articular un conjunto de signos que no tienen ninguna relación aparente, el problema de la abducción empieza a ponerse verdaderamente difícil. Y es en estos casos que tiene que abrirse paso lo que Umberto Eco llama abducción creativa. Es la inferencia, la abducción creativa, es la inferencia que requiere una aplicación original, inventiva, de conocimientos profundos a problemas que no parecieran admitir ninguna explicación coherente. No es casual que personajes detectivescos geniales como Sherlock Holmes o el Dr. House son capaces de resolver el caso justamente cuando ya todos han renunciado a la solución, se caracterizan tanto por la agudeza de ingenio como por una enorme erudición. Para Eco, en la abducción creativa, la hipótesis explicativa debe ser absolutamente nueva, creada para resolver ese caso. Usando esta metáfora del juego de rompecabezas es fácil entender la idea de una forma de razonar, la abductiva, que permite encontrar explicaciones para conjuntos de hechos que nos llaman la atención. Pero esta idea del rompecabezas tiene sus límites, porque en los juegos se trata de construir una imagen que, si bien puede ser muy complicada, ya sabemos que existe y que se puede reproducir ordenando correctamente todas las piezas que tenemos, ni una más ni una menos. Y recién hemos visto, con la abducción creativa, que las cosas pueden ser más complicadas que eso. Al principio de esta presentación decíamos que la abducción es un tipo de inferencia clave para la producción de nuevas hipótesis y teorías científicas. Y esto implica armar rompecabezas extremadamente complejos, para los que a veces se requiere enorme cantidad de conocimiento y de creatividad. Para estos casos, la metáfora de un entretenimiento, un juego, en el cual al final nunca hay sorpresa, porque ya sabemos cuál es la imagen que hay que construir y que tenemos las piezas que hacen falta, no parece una imagen del todo fiel. Tal vez, para ilustrar el carácter creativo que a veces presenta la investigación científica, conviene imaginar el juego de rompecabezas de una manera distinta. Pensemos en un juego en cuya caja, en cuya presentación, no aparece ninguna figura. Solo vemos un cartelito que nos advierte que el fabricante no garantiza el armado de imágenes coherentes con las piezas contenidas en esta caja. Habría que ver quién compra un juego así. Pero este juego se parecería más al tipo de problemas que a veces tiene que resolver la investigación científica. Especialmente en los casos de revoluciones teóricas, que representan casos de abducción creativa y que obligan a replantear los conocimientos aceptados hasta ese momento. Por ejemplo, el heliocentrismo de Copérnico, la teoría de la gravitación de Newton, el evolucionismo de Darwin, el psicoanálisis, el Big Bang. Son casos de teorías que patean el tablero del conocimiento acumulado y traen otra imagen de las cosas, otra imagen del mundo. Es que frente a la realidad del mundo natural, el mundo social, en fin, todo aquello que las ciencias aspiran a conocer, no hay nada que garantice de antemano cuál es la imagen que hay que revelar, ni siquiera si es posible conseguir alguna imagen. Después de todo, solo sabemos de un universo que es el que habitamos, y viene sin caja, sin plano, ni siquiera trae folleto de instrucciones.
Frente a este conjunto infinito de signos que es la realidad, solo contamos con nuestros conocimientos, con nuestro ingenio, con nuestras preguntas, y en el mejor de los casos con respuestas teóricas interesantes que pueden llevarnos a preguntas nuevas y más profundas.